Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno, solo por Light Element. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, el aborto. ¿Me acompañan? Abigail Robles. Y hacer hosting. Bien, pues comencemos diciendo que el aborto, la definición de aborto inducido, es una terminación del embarazo y que resulta inadecuada, ya que incluye el nacimiento de un prematuro o incluso de un bebé maduro antes de completarse la gestación normal. La diferencia entre un aborto y un nacimiento prematuro es la vialidad que la OMS fijó en 22 semanas completas o 500 gramos de peso del feto. Por debajo de ese límite de la interrupción del embarazo se considera un aborto por encima del nacimiento prematuro. Te escucho, Abby. Sí, claro, como bien lo mencionas, el aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se utilizan medicinas o cirugía para el retiro del embrión o el feto y la placenta del útero. El procedimiento es realizado por un profesional de la salud con licencia y la decisión de interrumpir un embarazo es muy personal. Asa, te escucho. Pues hay dos posturas para el aborto. Existe la pro vida, que pues es una posición moral y política que defiende el derecho a la vida. Pues principalmente en este caso al nacimiento de los seres humanos. No importan las circunstancias. Y oponiéndose a que se practique el aborto. Y esta otra corriente que pues defiende el aborto. Muchas veces por las circunstancias que hayan generado el embarazo, pues se prefiere terminar con pues con la vida, ¿no? Del bebé. Abby, ¿qué nos puedes comentar sobre el aborto inducido? Alrededor del 40% de los embarazos no deseados terminan en aborto inducido. El aborto inducido es la interrupción voluntaria del embarazo que se realiza siempre antes de los 180 días de gestación. Se realiza de forma premeditada y requiere de expertos en dicho procedimiento. Los métodos comunes para inducir el aborto son la evacuación instrumental del útero después de la dilatación cervical o la inducción con medicamentos para inducir contracciones uterinas. Y también antes de abortar deben de confirmar que la mujer está embarazada y así determinar la edad gestacional. Sobre eso ya se hace el examen físico y la ecografía. Y bueno, el aborto inducido probablemente no aumenta los riesgos en embarazos posteriores. La interrupción de un embarazo puede darse por distintos motivos. Suele estar relacionado con los factores sociales, económicos, sexuales o que afecten al feto. Algunas de las situaciones que dan lugar a un aborto inducido van a ser el fallo del método anticonceptivo, la violencia sexual, que la mujer no quiera tener un hijo en ese momento, tener demasiados hijos, relaciones inestables o abandono, salud física o mental de la mujer, malformaciones del feto y problemas económicos. El aborto consiste en dos tipos, el químico y el quirúrgico. En el primer caso solo puede realizar en las primeras semanas del embarazo y consiste en administrar fármacos y los van a ingerir inyectándolos en el saco alrededor del feto, insertándolos en la vagina o inyectándolos por vía intravenosa. Y en cuanto al quirúrgico, se suele realizar mediante la técnica de aspiración según nuestra legislación también debe de realizarse antes de las 12 semanas. Bien, se tiene que hablar también sobre la legislación sobre el aborto en el mundo, y es que esta legislación es muy diversa, desde el libre acceso al aborto en servicios sanitarios públicos gratuitos hasta la penalización con años de prisión para todas las damas y quienes desde luego practiquen el aborto inducido, como bien lo comenta Abby. Por lo tanto, la práctica del aborto, entendiendo como aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, está sujeta al ordenamiento jurídico vigente de cada país, en el que puede pues, tomarse ese derecho y privarse, desde luego, también puede ser penalizado. En países como Canadá, Estados Unidos, China, India, entre muchos países más, el aborto es legal a petición de la demanda de la mujer durante cierto periodo de gestación, como bien lo comenta Abby. Por otro lado,
En la mayoría de los países de África, Latinoamérica, Medio Oriente, Oceanía, en fin, el aborto es ilegal y es penalizado. 5 países alrededor del mundo prohíben la interrupción de este embarazo bajo cualquier circunstancia y triplifican penas de cárcel para toda mujer o persona que realice, intente o facilite un aborto. Y desde luego hablamos de la Ciudad del Vaticano, El Salvador, en fin. Te escucho, Asa. Bueno, pues un estudio realizado en la Ciudad de México arrojó que el 45% de las personas encuestadas considera que el aborto debe de ser pues legal, pero solo bajo algunas circunstancias. Según cifras de la OMS, se realizan cerca de 25 millones de abortos inseguros en todo el mundo. Y pues el casi 50% de ellos se realiza en condiciones pues peligrosas. En 2018 pues se cumplen 11 años de que en la Ciudad de México fuera despenalizada la interrupción pues legal del embarazo. Aun cuando pues se cree que este es un tema recurrente, este tema habla de la realidad de muchas mujeres, las circunstancias a las que se ven envueltas dentro de su embarazo, ¿no? El movimiento Provida es apoyado por varias corrientes, por las corrientes científicas que afirman que la vida comienza tras la fecundación y que la prohibición del aborto no afecta en ninguna manera la disponibilidad de un cuidado óptimo de la mujer embarazada. Una mujer provida, pues es una persona que está en contra del aborto por parte de las feministas que creen y consideran que los principios que informan su apoyo a los derechos de las mujeres también apoyan el derecho a la vida de los seres humanos prenatales. Bien, te escucho, Abby. Sí, claro, Luis. Pues bueno, también tenemos que el aborto puede ser seguro e inseguro. Y para empezar, la OMS va a definir que el aborto inseguro, que es un aborto inseguro como un procedimiento para la terminación de un embarazo, hecho por un individuo que no cuenta con el entrenamiento necesario, en un entorno que no también va a contar con los estándares médicos o de ambos. Las principales complicaciones de un aborto no son seguros, como bien lo sabemos, porque va a haber hemorragia grave, infección, lesiones en la vagina y en el útero, y también puede darse consecuencias a largo plazo, y ya puede hacer que se infecte en los embarazos futuros y entre ellas la fertilidad. Y el embarazo no es seguro, es una de las 5 principales causas de mortalidad materna, junto con las hemorragias, las infecciones, la presión arterial alta, disculpa, y el parto obstruido. Y además es la única de las 5 que casi es totalmente prevenible. Estas 5 causas son responsables del 75% de las mujeres maternas en todo el mundo. El aborto no es seguro. Por su parte, es responsable de al menos de 1 de cada 12 muertes maternas. Bueno, hay que mencionar que en esta actualidad son pocos los temas que despierten tanto el debate y la crispación como lo es el aborto. A través de muchos medios de comunicación hemos podido observar un enfrentamiento sin diálogo constructivo entre dos partes, que desde luego no están exentas de condicionamiento ideológico y que desde luego se identifican con la izquierda a favor de la situación legal del aborto y la derecha en contra de la misma, según las matices que nos hagan ver. Por su parte, debemos de mencionar todos esos principales movimientos sociales en cuestión al aborto. Asa lo mencionaba en el caso de Provida y voy contigo, Avi. ¿Tú qué principales movimientos ves en cuestión de este tema? Pero veo de parte de los dos movimientos, aunque creo que puedo estar
tanto ya sea en pro vida y en pro aborto. Hay pros y contras en cada una de lo que mencionas, Luis. Bien, Asa, ¿tú qué opinas de estos movimientos? ¿Crees que son constructivos a la sociedad o crees que promueven una vida de excesos o de libertinaje? Pues yo considero, bueno, personalmente, que estos movimientos ayudan a las personas a elegir, ¿no? Porque pues al existir podemos pensar en cuál es nuestra postura. Si estamos a favor, pues podemos pensar que pertenecemos al movimiento de proelección, que este movimiento pues reivindican el acceso al aborto inducido en condiciones legales y seguras para la mujer embarazada. Y por otro lado, pues está el movimiento pro vida que ya mencionamos. Personalmente, pues mi postura es a favor del movimiento pro vida, eh, pues simplemente porque existe el derecho a vivir. Efectivamente, hay muchas, todos podemos tener alguna postura de acuerdo a nuestras convicciones políticas, religiosas, para poder decidir sobre este tema y plantear algo al respecto, ¿no? En cuestión de la situación religiosa, se contradice un poco en el tema del derecho a decidir y sobre todo el derecho a la vida, como bien lo comentas. ¿Tú qué opinas, Avi? Claro, como tú bien lo mencionas, bueno, también es importante decir que hay principales movimientos sociales, ¿no? En relación tanto al aborto a favor o en contra. Y bueno, también por lo que escuché a Sail había dicho que sí, en el aborto a favor van a estar los movimientos por el derecho al aborto, que son conocidos como movimientos de proelección, el cual reivindican el acceso al aborto inducido en condiciones legales y seguras para la mujer embarazada y argumentan que es un derecho de la mujer en cuestión. El movimiento opuesto que es pro vida, como él bien lo mencionó, y en los principales movimientos sociales en relación al aborto va a ser las pancartas de proelección, como bien lo menciono, que es mi cuerpo, mis normas y pro vida, las personas que tenemos derecho a nacer. Desde luego, siempre vamos a encontrar en este tema las posturas proabortistas y las posturas antiabortistas, que desde luego sostienen y defienden que la vida pues existe desde el momento de la fecundación, como bien ya lo comentaban en este espacio. Hay muchas diferencias en estos temas, hay muchas situaciones que se convierten en polémica y desde luego siempre se apega a esos derechos que tienen todas las damas, como lo es la, como se ha tratado en aquella convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en aquel 2014, donde se dijo que el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad maternas. Eh, en algunos casos de violación, por ejemplo, de incesto, las amenazas de vida y o salud de la madre, o incapacidad fetal grave, como pueden ser algunas situaciones. Eh, por otra parte, también se puede decir en aquel tema de privacidad y libertad personal, ¿no? Todos, como lo comenta Avi, tenemos ese derecho, ese privilegio de poder hacer lo que nos plazca con nuestro cuerpo. Eso por una parte. Lo que mencionaba Asa del movimiento Pro Vida efectivamente impulsa el derecho a la vida y es entre todos un argumento bien conocido por este sector que expone desde esos estudios científicos y de esas tecnologías que se han aplicado a estas investigaciones, que se puede iniciar con una unión entre esas dos células que forman a un ser humano. Y desde ahí, desde ese momento es donde se está atacando a la vida. Bien, vamos con las conclusiones. Te escucho,
Eh, Avi, ¿tú estás a favor o en contra del aborto? Ok, bueno, empezar, una mujer tiene el derecho absoluto de su cuerpo. Obviamente, si una mujer fue violada, si una mujer no está en las condiciones económicas para mantenerlo o algún otro motivo, es válido para que ella decida si quiere tener al bebé o no. El aborto da la opción de ser madre o no, pero también yo digo que las mujeres sí pueden abortar, o sea, sí estoy a favor, pero también os apoyo a esto, ¿por qué? Porque hay millones de niños trabajando en las calles y mayormente es por el abandono. Aclaro que no todos los niños tienen el mismo destino, pero el aborto es una manera de evitar estos casos. Un bebé debe vivir con padres que en realidad lo quieran, que tengan el sustento económico para mantenerlos, darles lo que necesitan y sus cuidados. Hay que tomar decisiones conscientes. Muchas mujeres están embarazadas y simplemente dejan a los niños ahí, quizás con personas desconocidas, con familiares, o sea, no saben si realmente los cuidan o no. Entonces, entiendo que una mujer, tanto con un hombre, tiene las necesidades de tener relaciones sexuales, ok, pero también hay que ser conscientes. Hay que ser responsables y si no tiene el sustento económico, yo creo que lo mejor es abortar. Asa, Pues como ya lo comenté, yo estoy a favor de la vida. bien. Como ustedes bien lo señalan, yo coincido en gran parte con ustedes. Por una parte hay que respetar todos esos movimientos, sean a favor o sean en contra, por una sencilla razón. Todos tenemos un contexto distinto. Todos vivimos de una forma muy distinta a la población en general. Y estos casos a veces han sido para algunas una salvación, como lo comenta Abby, en el caso de que a lo mejor no le pueden brindar una vida digna a su pequeño, y es por eso que toman estas decisiones. En algunas otras ocasiones son víctimas de violaciones, son víctimas de cualquier delito que a veces no es castigado, al menos aquí en México. Em, hay que ponernos a pensar muy bien en que siempre hay que seguir la norma, siempre hay que estar al pie del cañón en hacer las cosas y hacerlas bien. Como bien lo comentas, Asael, creo que siempre y cuando sea pegado a la ley en esas semanas de gestación donde es permitido el aborto, entonces es donde podremos apoyar a esas iniciativas. Sin embargo, cuando ya no es tan permitido, es cuando la persona quizá ya tenga 7 o 8 meses embarazada, y entonces sí podremos cuestionar la decisión de ese aborto, ¿no? Pues te escucho, Avi. Y bueno, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, así como de activar las notificaciones para que usted pueda seguir todo nuestro contenido y no se pierda de nada. Puede dejarnos un me gusta y si desea más contenido puede dar clic en los enlaces en la descripción de este video. Gracias. Pues muchas gracias, Avi, gracias, Asa. Y como siempre, gracias a usted por su atención. Sin más, nos escuchamos el próximo viernes a las 9 de la noche con otro Café Nocturno. Muy buenas noches.